Bien, estamos observando los grandes inventos de Nikola Tesla. Uno de ellos es la bobina de Tesla, que ahora ya no se usa, ¿no? Ahora lo podemos observar en los museos. Y la corriente alterna también hemos observado. Fue el motivo de discusión con Tomás Alva Edison, ya que este usaba la corriente continua, mientras eh, Tesla, Nikola, no estaba usando la corriente alterna. Muy bien. Uno de los inventos muy discutidos fue, ¿no? Si la radio fue de Nikola Tesla o de Marconi. Se sabe que tiempo después de la muerte de Nikola Tesla, se le reconoció como el inventor de la radio, ya que la primera persona que presentó la radio al público fue Nikola Tesla. Y Marconi usó muchos de los patentes de Tesla. Muy bien. Vemos ahí los rayos de luz, ¿no? Violeta, vemos el oscilador Tesla, el sistema trifásico. La corriente alterna, como nos menciona ahí, fue una de las causas de separación entre Nikola Tesla y Tomás Alva Edison. Bien, estamos viendo esta parte como motivación de la clase del día de hoy. La bobina de Tesla, como ya hemos informado, una clase de transformador que creó debido a que estaba buscando la mejor forma de enviar energía de forma inalámbrica. Actualmente carece de utilidad. Lo podemos encontrar en determinados museos científicos. Bien. Observamos las razones trigonométricas. Es el resultado de comparar mediante una división dos de los lados de un triángulo rectángulo con respecto a uno de sus ángulos agudos. Sabemos que el ángulo agudo mayor que 0 grados y menor que 90 grados. Bien, ¿cómo recordamos el cateto opuesto, jóvenes? ¿Cómo recordamos el cateto opuesto? Está frente al ángulo que queremos calcular el cateto opuesto. ¿Quién está frente al ángulo teta? Es el valor de A. Él será entonces el cateto opuesto. Y la hipotenusa, jóvenes, es el mayor lado. En este caso, la hipotenusa es C. ¿Ya? No se olviden. Como ya hemos encontrado el cateto opuesto, el que está frente a teta, y hemos encontrado la hipotenusa que está frente a 90 grados, ese lado que falta, ese será cateto adyacente. Muy bien. Estamos observando también, jóvenes, estamos observando lo que es el cateto opuesto, jóvenes. Esta parte, jóvenes, del teorema de Pitágoras, por favor, también es importante recordar. El cateto, ¿no? Los catetos se elevan al cuadrado. Mira, el cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. Eso es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Ya, jovencitos? Es importante recordar cómo nos aprendemos el seno, el coseno, la tangente, la secante y la cosecante. Una de las formas de aprender, jóvenes, el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante es la mnemotecnia coca, coca, heladita, heladita, o si no, coca, coca, hip, hip. Y luego regresas, ¿no? Coca, coca, hip, hip. ¿Ya? Seno quiere decir que es cateto opuesto entre hipotenusa. CO significa cateto opuesto, CA significa cateto adyacente, CO significa cateto opuesto y HIP significa hipotenusa. Como le hemos comentado, jóvenes, como le hemos comentado, el cateto opuesto es CO, ¿ya? Cateto opuesto CO, cateto opuesto es CO, cateto adyacente, ¿cómo será, jóvenes? CA, ¿verdad? Y la hipotenusa le estamos llamando HIP. ¿Ya? Puede ser HIP. Nos da idea de la hipotenusa. Observamos el problema siguiente. Desde un punto P situado a 40 metros de un pie de un poste. Tenemos que graficar un poste, jóvenes, ¿ya? Dibujamos un poste. Vamos a suponer que aquí tengo mi poste. ¿Listo? Un poste, ¿no? Desde un punto P dice situado a 40 metros del pie de un poste. Ah, jóvenes, ¿cuál es el pie del poste? Aquí, ¿verdad? Esta es la parte del pie del poste. Aquí está la carretera, la pista. Dice que desde un punto P situado a 40 metros, jóvenes. ¿A 40 metros de quién? A 40 metros de, en este caso, del poste, ¿verdad?
del pie del poste. Este es el pie del poste, ¿ya? No se vayan a olvidar. Dice, ¿no? Se observa el punto más alto de este poste. Desde el punto P se observa la parte más alta del poste, ¿ya? Con un ángulo de elevación de alfa, jóvenes, con ángulo de elevación de alfa. Tal como se muestra en la figura, ¿ya? Nos dicen que alfa es mayor que 0 y menor que pi medios. Entonces, alfa es agudo. Ahora, la altura del poste es 9 metros, jóvenes. Eso es un buen dato, mira. La altura del poste es 9 metros. Calcule la distancia entre el punto P y el punto más alto del poste. Nos piden la distancia entre el punto P y el punto más alto del poste. X debe ser, ¿verdad? Nuestra incógnita. Nuestra incógnita será, jóvenes, X. Eso es lo que queremos calcular. ¿Qué podemos usar, jovencitos? El teorema de Pitágoras, ¿verdad? Usando el teorema de Pitágoras, ¿qué tenemos aquí, jóvenes? Usando el teorema de Pitágoras podemos observar que x al cuadrado va a ser igual. Recuerda que Pitágoras es la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? Aquí tenemos, ¿verdad? La hipotenusa. Y aquí tenemos los catetos, ¿no? Este será el cateto opuesto porque está frente al ángulo alfa. Y este será el cateto adyacente. Entonces será hipotenusa. Acuérdate que Pitágoras es la hipotenusa al cuadrado, ¿verdad? Igual puede ser cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Muy bien, jóvenes, muy bien. Continuamos. 40 al cuadrado más, en este caso hemos colocado el cateto adyacente, mira, cateto adyacente vale 40 al cuadrado más cateto opuesto vale 9 al cuadrado. También puede ser de esa manera, jóvenes. Bien, ahí tendríamos, ¿cuántos, jóvenes? Tendríamos 1600, 1681, ¿verdad? ¿Por qué 1681? 40 al cuadrado es 1600, 9 al cuadrado es 81, al sumar nos da 1600. La raíz cuadrada de 1681, ¿cuánto será, jóvenes? La raíz cuadrada, jóvenes, de 1681 será 41 metros. La distancia de P hacia la parte más alta del poste, y esta es la parte más alta del poste, será 41 metros. Muy bien, continuamos. Observamos, jóvenes, el problema siguiente. Nos dice que tangente de teta es tangente de teta, jóvenes. ¿Cuánto será tangente de teta? Tangente de teta nos menciona que es, en este caso, vamos a colocar aquí el ángulo teta, jóvenes. Acuérdate que frente a teta, ¿quién está, jóvenes? Frente a teta está el cateto opuesto, no te vayas a olvidar. Y la hipotenusa se encuentra por aquí, ¿verdad? Tú sabes, jovencito, tú sabes que la tangente de teta es igual a ¿cuánto? 8 sobre 15, ¿verdad? Y si tú eres observador, te has dado cuenta que la tangente de teta, ¿qué es igual? Mira, aquí está la tangente de teta. Es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Recuerda que CO significa cateto opuesto y CA significa cateto adyacente. Entonces, jóvenes, esto quiere decir que cateto opuesto será igual a 8 y cateto adyacente será igual a 15. Muy bien. Cateto adyacente va aquí, ya sabes. Muy bien, jóvenes. ¿Cómo encontramos el valor de la hipotenusa? La incógnita será, jóvenes, la hipotenusa, ¿verdad? La hipotenusa sabemos que es igual, hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Muy bien, 8 es cateto opuesto. Profe, ¿por qué 8 es cateto opuesto? Porque está frente al ángulo teta. Y el que está frente a 90 grados es la hipotenusa. Ya no te vayas a olvidar, es lo que hemos comentado hace un momento. Muy bien, continuamos, jóvenes, continuamos. Hipotenusa, quiero saber cuánto vale la hipotenusa. El cateto opuesto vale 8, jóvenes. Cateto adyacente vale 15. ¿Cuánto será, jóvenes? 8 al cuadrado más 15 al cuadrado.
8 al cuadrado es 64, 15 al cuadrado es 225. Nos da 289, ¿verdad? 64 más 225 nos da 289. La raíz cuadrada de 289, jóvenes, sabemos que es... ¿Cuánto nos dará la raíz cuadrada de 289? 17, ¿verdad, jovencitos? 17. Bien, jóvenes. Entonces, ya hemos hecho la primera parte, encontrar la hipotenusa. La segunda parte es ¿qué te piden calcular? Profe, nos piden calcular el seno del ángulo teta más el coseno del ángulo teta. A ver, jóvenes, en su pantalla está que es igual el seno de teta. Profesor, seno de teta en la pantalla dice que es igual cateto opuesto entre hipotenusa. Y el coseno, jóvenes, ¿qué nos dice? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Para nuestra alegría, ya conocemos el cateto opuesto, ¿verdad? El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, jóvenes. ¿Ya? Y el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Recuerda que, pues, que hip significa también hipotenusa, ya no te vayas a olvidar. Bien, ¿cuánto vale el cateto opuesto, jóvenes? Tú observas la pantalla, el cateto opuesto ya sabes que vale, aquí está, mira, 8. Cateto adyacente vale 15. Muy bien. Cateto opuesto será 8 entre la hipotenusa, que es 17, más cateto adyacente es 15 sobre 17. Al sumar, jóvenes, ¿cuánto nos da esta expresión? Es homogéneo, por lo tanto puedo sumar 8 más 15. ¿Cuánto es 8 más 15? 23, ¿verdad? Y en el denominador será 17. No se olviden cómo se sumaba a los homogéneos. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Cuando son homogéneos, por ejemplo, 3 cuartos más 7 cuartos, ¿eso cuánto nos da, jóvenes? Cuando son homogéneos, se suma directo, ¿verdad? 3 más 7, 10. El 4, como son iguales, abajo se coloca una vez el 4. ¿Ya? Esa es la suma de homogéneos. Muy bien. Vamos al problema a continuación. ¿Qué nos menciona, jóvenes? Calcular X, ¿verdad? Mira, nos piden calcular X. Chicos, frente a alfa, frente al ángulo que nos dan, eso significa que es cateto opuesto. Nos piden calcular el cateto opuesto, jóvenes. Nos piden calcular el cateto opuesto. ¿Ya? La hipotenusa sabemos que está frente a 90 grados. No te olvides. Y el lado que falta siempre es cateto adyacente. El cateto adyacente está al costado del ángulo alfa. ¿Ya? Del ángulo que te dan. Ah, profe, entonces por Pitágoras, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Claro que sí. La hipotenusa vale raíz de 27. El cateto opuesto es igual a X. El cateto adyacente es igual a raíz de 11. Bien, jóvenes, ¿cómo se simplifica una raíz cuando tienes, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo aquí. Raíz de 8 al cuadrado, ¿cuánto sería, jóvenes? 8, ¿verdad? Entonces, siguiendo este ejemplo, raíz de 27 al cuadrado se elimina, ¿verdad, chicos? Nos queda 27 igual a X al cuadrado más, aquí también se simplifica, nos da 11. Ese 11 pasa restando al 27. Ese 11 pasa restando, jóvenes, al 27. Nos daría 16. ¿Y cuál sería, jóvenes, la raíz cuadrada de 16? ¿Cuál sería la raíz cuadrada de 16? Ah, profe, eso sería 4. ¿Por qué 4? Porque 4 por 4 nos da 16. Continuamos. Vamos al problema a continuación, jóvenes. ¿Qué nos menciona en este problema? Si tú observas, frente al ángulo teta, ¿qué se encuentra? ¿El cateto opuesto o cateto adyacente? El cateto opuesto, profesor. Muy bien.
Y frente a 90 grados, ¿quién está? Ah, profe, la hipotenusa, eso ya nos dijo hace un momento. Muy bien. Y aquí el 9 será entonces, nos falta cateto adyacente. Listo, jóvenes. Nos falta calcular el cateto opuesto. Primera parte, calculamos el cateto opuesto. ¿Cuál es la propiedad que usamos? El teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Profe, la hipotenusa vale 41. Cateto opuesto no sabemos cuánto vale. Cateto adyacente vale 9 al cuadrado. Chicos, 41 al cuadrado sabemos que es multiplicando 41 por 41, 1681. ¿Ya? Menos este 9 al cuadrado, ¿cuánto nos da, chicos? ¿Cuánto nos da este 9 al cuadrado? Lo pasamos a restar, ¿verdad? Nos da 81. Eso va a ser igual al cateto opuesto al cuadrado. Eso nos da 1600, ¿verdad? Restando nos da 1600. Tenemos que calcular la raíz cuadrada de 1600. ¿Cuánto será, jóvenes? La raíz cuadrada de 1600. Esa respuesta nos da 40, ¿verdad? Bien, jóvenes, ya hemos calculado la primera parte que es el cateto opuesto. Se parece a un problema que hemos calculado antes, ¿verdad? Se parece. La parte 2, jóvenes. Nos piden calcular la cosecante de teta. ¿Alguien se acuerda cómo era la cosecante de teta? Hipotenusa entre cateto adyacente o hipotenusa entre cateto opuesto. ¿Cómo era la cosecante de teta, jóvenes? Aquí está, ¿verdad? Entonces lo hacemos aquí. Paso 2. La cosecante de teta, profe, es igual a hipotenusa entre cateto opuesto, ¿verdad? Profe, ¿dónde está la cosecante de teta? Aquí está, chicos, la cosecante de teta, mira. Y hip significa hipotenusa entre cateto opuesto. Pero sabemos que la hipotenusa es igual a 41 y el cateto opuesto es igual a 40. Listo, jóvenes. Muy bien, continuamos. Problema a continuación. El 4, jóvenes. Nos menciona que el perímetro de un triángulo rectángulo, ¿ya? ¿Cuál será el perímetro de un triángulo rectángulo? Es 336, chicos. El perímetro es 336. No hay que olvidar ese dato importante. Si la tangente dice de uno de los ángulos agudos, bien, jóvenes, como, chicos, recuerden que el problema no me da en el gráfico. Recuerden que el problema no me da en el gráfico. Tú tienes que dibujar. Dibujamos nuestro triángulo entonces, colocamos aquí el ángulo A, aquí colocamos el ángulo B y aquí el ángulo C. Dice que uno de los ángulos agudos, voy a colocar aquí mi ángulo agudo, ángulo alfa. También podemos colocar aquí, pero yo prefiero colocar aquí, jóvenes, ¿ya? Puedes colocar al otro lado también. Ahora, dice que la tangente, chicos. Dato 1, entonces. El primer dato es que la tangente, ¿a cuánto es igual la tangente? Vamos a decir que es tangente de alfa, ya, jóvenes, es 2.4. Muy bien. Voy a colocar aquí, jóvenes, para que te recuerdes. Voy a colocar aquí. Voy a colocar aquí para que te recuerdes. Si tú colocabas 2,5, ¿qué significaba, jóvenes? Si tú colocabas 2,5, ¿qué significaba? 25 entre 10, ¿verdad? No te vayas a olvidar. Pasar de decimal a fracción. Si yo escribo 2,4, ¿qué significa, jóvenes? Eso significa, si yo escribo 2,4, chicos, eso significa 24 entre 10. Ah, profe. Claro que sí, entonces tenemos que usar, chicos, 24 entre 10. ¿Ya? Ahora, jóvenes, lo simplifico esto. ¿Ya? Lo simplifico. Profesor, ¿cómo que simplifica? La mitad, la mitad. Sería tangente de alfa, jóvenes. Tangente de alfa sería igual a ¿cuánto? Tangente de alfa sería igual a la mitad 12, la mitad 5. ¿Ya? Sería 12 sobre 5, jóvenes. La tangente de alfa sería... Pero tú sabes a qué era igual la tangente de alfa. Hace un momento lo puse. Aquí está, mira. Tangente de alfa es igual, profe, a
cateto opuesto entre cateto adyacente. Muy bien, jóvenes, muy bien. Entonces, cateto opuesto será 12, cateto adyacente será 5. Y tú ya sabes ubicar quién es tu cateto opuesto, ¿verdad? Cateto opuesto es el que está frente al ángulo alfa. Cateto opuesto vale 12. Y como aquí está la hipotenusa, jóvenes, ya sabes ubicar la hipotenusa, aquí está el cateto adyacente que vale 5. Jóvenes, debemos saber calcular la hipotenusa. Entonces, paso 2, calculamos la hipotenusa. Sabemos que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto opuesto al cuadrado que vale 12, más el cateto adyacente al cuadrado que vale 5. ¿Cuánto será la hipotenusa, jóvenes? 12 al cuadrado es 144, 5 al cuadrado es 25, eso nos da sumando 169. La raíz cuadrada, jóvenes, ¿cuál sería? Entonces, h es igual a, la raíz cuadrada de 169 es 13, ¿verdad?